Buenas tardes, amigos y amigas, hermanos. En esta tarde vamos a hablar de qué es el ego, o qué entiendo yo por el ego, por supuesto, ¿verdad? Desde mi perspectiva, ¿qué es el ego? Se ha hablado mucho sobre este tema, digamos, en diferentes círculos, ¿verdad? Tanto a nivel religioso como a nivel psicológico, a nivel de antropología, psicología, psiquiatría, inclusive desde el punto de vista filosófico. ¿Verdad? Cada una de estas ciencias tienen, digámoslo así, una concepción o un concepto del ego, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la psicología, Sigmund Freud decía que el ego, ¿verdad? O el yo, estaba formado por el yo, el ello y el superyo. Según Freud, ¿verdad? Freud decía que las personas tenían algo así llamado el ego, que el ego es eso, ¿verdad? El yo, el superyo, el ello, para Freud, ¿verdad? Ese fue uno de los que propuso una teoría de eso, propuso esa teoría sobre el ego. Y otras ciencias, ¿verdad? Han dicho, ¿verdad? Que el ego, digámoslo así, es como una ilusión para algunas teorías, ¿verdad? Para algunas teorías, el ego es una ilusión, es una máscara, dice. De algunas personas han dicho que el ego es como una máscara, es como la personalidad de la persona. No es el verdadero ser de la persona, sino que es como una máscara, una personalidad que nos ponemos todos los días. Para el sistema religioso el ego es la carne, digámoslo así, la mente, la carne, lo negativo, ¿verdad? Cuando una persona se dice que es prepotente, entonces dice que está actuando desde el ego. Si la persona es orgullosa, el ego, dice, se le salió el ego, dice la persona. Cuando la persona es orgullosa o es egoísta, entonces está actuando desde el ego. Entonces, para el sistema religioso, el ego hay que eliminarlo a como el lugar dentro del sistema religioso. Y se cree, ¿verdad?, que el ego, digámoslo así, es como lo negativo en el ser humano. Es como decir, dentro de esta dualidad del bien y el mal, el ego es el que hace el mal, digámoslo así. Y entonces se tiene, por ejemplo, ese concepto, ¿verdad?, de que ser ego es algo malo, ¿verdad? Para la religión el ego es algo malísimo, algo malo, hay que eliminarlo a como el lugar. Pero resulta, digamos, que cuando uno busca en el diccionario, por ejemplo, en el diccionario normal en español, dice que el ego es el yo. ¿Y qué es el yo? El yo es la persona completa. El alma, el cuerpo y el espíritu. Todo eso es yo, todo eso componen el yo. Entonces yo soy ego. Yo como persona soy ego. Toda la persona mía es ego. Porque se refiere a yo, al yo. Yo soy. Por ejemplo, cuando Cristo decía yo soy, ahí está el ego. ¿Ves? Ahí está la palabra yo, ese es ego, en griego. Y la palabra yo, en griego, es eh, ego, digamos. De ahí viene la palabra, digamos, en caso del Nuevo Testamento, la palabra ego es el mismo yo, ¿verdad? O cuando yo digo nosotros, estamos hablando de ego. Si yo digo usted, ego. Si yo digo yo estoy, ego. Ella, ego. Él, son pronombres que representan a un yo, ¿verdad? Entonces, en Gálatas 5:22 creo que decía, o 5:20 decía que con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Y ya no vivo yo, ¿ves? Ahí está, el yo, ¿verdad? Ya no vivo yo, decía Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, que es en Cristo Jesús, algo así decía, ¿ves? Ahí está el ego, ¿verdad? Ahí está la palabra ego. Entonces, ahí mismo lo está como diciendo claro, ¿ah? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que está la palabra ego, en griego, ego, ahí está, el ego. Si nosotros quisiéramos eliminar el ego, Dios tendría que eliminarnos a nosotros, porque todos nosotros, toda la persona en conjunto como tal, es ego, el yo, ¿ah? Porque eso representa a la persona, el yo.
Cuando yo digo yo, estoy hablando en ego. Eso es el ego. Entonces, no tiene así como mucho sentido empezar uno a tener una batalla eterna para tratar de eliminar el ego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema religioso? Por ejemplo, el sistema religioso le da duro al ego, porque ellos creen que el ego es un enemigo, como que el ego es una entidad que me posee a mí como ser humano, como algo extraño a mí, ¿verdad? Que el ego. Y también se dice en algunas corrientes, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que el ego me separa de los demás, que el ego me separa de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí se forma una batalla, digamos. Entonces hay muchas personas que ahorita andan batallando con el ego, con ellos mismos. O sea, al final de cuentas es una batalla con ellos mismos. ¿Por qué? Porque el que batalla contra el ego está batallando contra él mismo. Porque el yo es toda la persona completa. Y no podemos hacer una separación así como metafísica en que el ego como algo aparte de la persona. Porque eso es lo que ese es un intento que se ha querido hacer, ¿verdad? Desde el punto de vista de algunas teorías. El ego como una entidad separada de la persona. No, es que toda la persona es ego. Toda la persona, como lo veo, ¿verdad? Yo es la persona completa. Entonces, ahí, digamos, ahí en este caso el sistema religioso está fallando, porque lo que uno puede hacer cuando se refiere a conductas o comportamientos negativos, por ejemplo, que nosotros consideramos negativos en esta dualidad de la tierra, porque estamos en la tierra, ¿verdad? Entonces en la tierra existe esta connotación de bien y el mal. Se ha dicho, ¿verdad?, que aquí en la tierra donde nosotros estamos bajo un concepto de bien y mal. Entonces, los aspectos negativos del ser humano, como por ejemplo orgullo, egoísmo, prepotencia, impaciencia, por ejemplo, y otros por ahí, a eso se le conoce como que eso viene del ego, ¿verdad? Sin embargo, el ego como tal, yo como tal, vengo a cumplir una función a este mundo, ¿verdad? La persona como tal, viene a cumplir una función, viene por un propósito en esta tierra. Y es necesario que estés ahí haciendo un equilibrio. Dentro de la misma persona tiene que estar ese equilibrio de que yo amo, pero también odio. ¿Ves? Porque es necesario. Bajo esta dualidad aquí en la tierra, es necesario que la persona ame y también odie. Y odie en varios sentidos, ¿verdad? Porque el odio lo podemos ver en dos sentidos, en positivo como sentido positivo o sentido negativo, ¿verdad? Odiar. Por ejemplo, yo puedo odiar algo que no me gusta, lo odio, ¿verdad? Entonces ahí, y ya sería un sentido negativo cuando uno dice odio a tal persona. Entonces, digamos, se cree, a nivel de teorías, de varias teorías, ¿verdad? Se cree que el ego es un enemigo, como que es algo, digamos así, algo dentro de mí que me hace aparentar a los demás lo que yo no soy, ¿verdad? Entonces, por eso es que el sistema religioso ataca al ego. Si bien a una persona, digamos, que no hay, digamos que por ejemplo vea a otra persona por ahí, tirado en la calle, y esa persona no le da nada, no le dan dinero, no le ayudan a levantarse, no lo curan ni nada de eso, entonces dice, mira, esa persona es un egoísta. O cuando nosotros vemos a las personas, digamos, si uno ve a una persona así bajo los hombros, le dice, no, es que es prepotente, dice, ¿verdad? O cuando las personas se aman mucho a sí mismos, entonces dice, es que son demasiado egoístas. ¿Ves? Entonces, son conceptos que se manejan aquí en la Tierra, de egoísmo, ego, ¿verdad? Son puros conceptos nada más. Porque si nosotros analizamos toda la persona como tal, si pudiéramos analizarlo más profundo, la persona como tal, toda la persona es ego, toda la persona es yo, por eso se le dice yo. Porque cuando yo me presento ante una persona, yo digo mi nombre, yo soy fulano, ¿verdad?
yo nunca voy a mencionar, digamos, que yo soy lo de adentro, digámoslo así, como que yo soy espíritu. No, ¿verdad? No digo eso. No que yo digo yo soy. Entonces, para algunas religiones, por ejemplo, el ego es ese yo soy, el de afuera, lo que se presenta, digamos, delante de las personas. Cuando yo me presento delante de una persona y digo yo soy fulano, entonces eso es ego, dice, ¿ves? Se está presentando la ilusión o eh, el minor que no es, porque el verdadero minor es el que está dentro, dice, ¿verdad? Algunas personas piensan así, desde algunas teorías, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, este asunto del ego es interesante, digamos, conocerlo porque a través de la historia, ¿verdad? Entonces se ha creado toda una batalla contra él para tratar de eliminarlo, ¿verdad? Contra el ego, atacar el ego. Pero cuando estamos atacando el ego, nos estamos atacando a nosotros mismos, porque el ego somos nosotros mismos, la persona completa como tal es ego. Eso es lo que yo puedo observar, ¿verdad?